Distancias entre puntos que van a estar ubicados en el plano cartesiano, es decir, que van a tener coordenadas de tipo rectangulares. Bien, supongamos que tenemos este pequeño plano cartesiano con una escala de 1 a 1, es decir, por un cuadrito en X vamos a tener un cuadrito en Y. Y supongamos que en este plano ubicamos puntos, cualesquiera. Para efecto de lo que te quiero mostrar, los puntos los voy a ubicar sobre los mismos ejes o de forma que estén alineados. Es decir, por ejemplo, el primero lo voy a poner, la primera coordenada que quiero poner va a ser menos 3,0. Y el otro, a este le vamos a decir que este va a ser el punto A. Y el punto B lo vamos a poner en 6,0, por mencionar solo un ejemplo, ¿va? Entonces lo que tengo que hacer es buscar el menos 3,0. Entonces menos 1, menos 2, menos 3. Entonces el primer punto, recuerda, va a estar en menos 3 en X, 0 en Y. Eso quiere decir que va a estar ubicado aquí y este es justamente el punto A. El punto B va a estar en 6,0, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como en Y vale 0, entonces quiere decir que está ubicado sobre el eje X. Ahora bien, ya tenemos estos dos puntos ubicados. Si yo quiero calcular la distancia que existe del punto A al punto B, lo de menos es que tú simple y sencillamente cuentes cuántas rayitas hay entre una y otra, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabemos que hay 9, pero si la distancia fuera más larga, tú definitivamente no vas a estar contando el número de cuadritos o el número de rayitas que separan un punto de otro, cuando se trate de un caso como este. Para algo como esto nos conviene mejor aplicar una operación más sencilla, es decir, lo que nosotros queremos hacer es calcular qué distancia existe desde el punto A al punto B. Esa es la distancia que nosotros queremos calcular. Y para ello lo que podemos hacer es, por ejemplo, una resta. Yo lo que te voy a sugerir es que hagas una resta. Una resta en donde a la distancia más grande le quites, bueno, vamos a decirlo, al valor más grande le quites el más pequeño. Entonces, en este caso, vamos a considerar que al 6 le vamos a restar el valor que tiene, en este caso, menos 3. Ahora, como nosotros solamente nos importa la distancia, no nos importa si es positivo o si es negativo, ¿sale? Solamente queremos saber qué distancia es, vamos a considerar esto entre barras de valor absoluto. Si te estás preguntando qué está pasando con el 0, ¿por qué a 0 no lo tomamos en consideración? ¿Por qué solamente consideramos los valores en X? Es porque solamente esta es la distancia que existe. Sabemos que en Y tienen exactamente lo mismo, entonces no tiene ningún sentido porque no están disparejos, están sobre la misma línea y la única distancia que nos interesa es la que existe aquí. Entonces, partiendo de ello, solamente consideramos en este caso los valores de X. Muy bien, entonces esto que está aquí también lo podemos poner con una D, también se puede expresar de esa forma, y lo que vamos a tener aquí es 6, menos por menos es un más, 3, y entonces la distancia en este caso es 9. No nos importa si es positiva o negativa, por eso estamos considerando el valor absoluto. Si lo hubiéramos puesto al revés, ¿hubiéramos obtenido el mismo resultado? Sí, claro, porque hubiéramos puesto, por ejemplo, lo voy a hacer de la otra forma, hubiéramos tenido menos 3 menos 6, que también en valor absoluto nos hubieran dado como tal un menos 9, pero como consideramos el valor absoluto, pues la distancia sigue siendo 9. Entonces sí coincide en este caso. Vamos a suponer que ahora yo quisiera ubicar otras coordenadas. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora quiero poner las coordenadas, se me ocurre el punto C, que el punto C sea 2, menos 3 y que el punto D sea 2,4, ¿vale? Bien, entonces en este caso, nuevamente ubico puntos 2, considero este 2 que está aquí, 1, 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está ese primer punto, este sería el punto C.
Y el punto D va a estar en ese mismo 2, pero ahora va a estar en 4. Entonces 1, 2, 3, aquí va a estar en 4. Bien, entonces ahora si te das cuenta están ubicados en la misma línea, solo que con la diferencia que ahora uno está abajo del otro. Pero básicamente tienen la misma distancia aquí, es decir, tienen el mismo valor en X. Como tienen el mismo valor en X, entonces ahora nos vamos a concentrar para calcular la distancia en los valores que tienen en Y, que son los que sí están de forma diferente. Entonces la distancia del punto C al punto D va a ser igual a, recuerda, vamos a considerar valor absoluto, ¿de quiénes? De los valores en Y, en este caso, ¿sale? Entonces podemos tener menos 3, menos 4, indistinto a quién pongas primero en este caso, ¿va? Entonces, vamos a considerarlo como que la distancia es igual a, en este caso sería menos 3 menos 4, sería menos 7, pero como estamos trabajando con valor absoluto, entonces la distancia va a ser de 7. Vamos a verificar si esto es verdad. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente la distancia es de 7 unidades en este plano. Cuando tienes coordenadas ubicadas de esta forma, es decir, ya sea que coincidan con el mismo valor en Y o con el mismo valor en X, pues es muy sencillo calcular la distancia que existe entre esos dos puntos. Pero ¿qué pasa si los puntos están ubicados no de la misma, vamos, en el mismo plano, por así decirlo, ¿no? Vamos a ponerlo de otra forma. Ahora te voy a poner otro ejemplo. Supongamos que ahora los puntos que queremos ubicar son el punto A en menos 2,4 y el punto B en 3, menos 5. Si te das cuenta, ya no coinciden los valores en X y tampoco coinciden los valores en Y. Entonces vamos a ver qué sucede en este caso. Vamos a tener entonces primero el punto A, que es menos 2. Entonces aquí tenemos menos 1, menos 2 y vamos a tener 4 hacia arriba. Entonces 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a encontrar primero al punto A. Y ahora vamos a ubicar al punto 3, que recuerda, por favor, estamos trabajando con un sistema de pares de números reales, entonces a estos que están a la izquierda corresponde X y a los que están a la derecha corresponden los valores en Y. Entonces nuevamente vamos ahora con el punto B, que es 3 positivo, 1, 2, 3 y 5 negativo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el punto B va a estar acá abajito. Muy bien, ahora la distancia que queremos calcular está dada justamente por este segmento que está limitado por estos dos puntos. Ahora aquí, como podrás darte cuenta, así al tanteo no es tan fácil que tú puedas calcular cuál es esa distancia que existe entre A y B. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Bueno, aquí sí requerimos apoyarnos de algo que aprendimos previamente en trigonometría, y ese algo que aprendimos previamente es justamente el teorema de Pitágoras. Es decir, para ello yo me doy cuenta que esta línea puede construir, por ejemplo, un triángulo rectángulo que puedo completar ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo. Por ejemplo, si yo prolongo esta línea de acá, ¿sale? Lo que voy a obtener es una línea en este sentido y otra línea en este sentido. Aquí lo que obtuvimos ya es un triángulo, que en este caso está volteado. También lo puedes poner de otra forma, también es válido. Por ejemplo, así. Y cierras hacia acá. Cualquiera de los dos triángulos que tomes es indistinto, ¿sale? Cualquiera de los dos triángulos que tomes es indistinto. Yo voy a tomar el que está en la parte de abajo por cuestión de comodidad. Es indistinto, pero tú puedes tomar el que tú quieras, ¿sale? Generalmente y por comodidad, algo que también solemos hacer es decir que el teorema de Pitágoras es igual a la raíz cuadrada, es decir, que el valor de la hipotenusa, que es C, va a ser igual a la suma, bueno, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sale? Que en este caso sería el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado, y a eso le sacas raíz cuadrada para obtener el valor
de la hipotenusa. Pero ¿quién es A y quién va a ser B? Bueno, yo por comodidad, y es indistinto a quién tomes porque como en este caso es una suma, da igual a quién pongas, yo voy a decir que A en este caso serán las X y voy a decir que B serán las Y. Entonces necesito primero encontrar las distancias que existen en X y las distancias que existen en Y. Para ello, considerando los valores en X, entonces esta línea que está aquí, que es paralela al eje de las X, voy a considerar que si este es el punto 2, entonces este será el valor de X2 y este será el valor de X1. Y esa es la primera resta que tendría que hacer. Es decir, si vamos construyendo esto, entonces vamos a tener que la primera distancia va a ser X2 menos X1 y eso va elevado al cuadrado. Ahora vamos con los valores que están en Y. Es decir, estos que están aquí, el eje vertical, que es paralelo al eje Y, en donde vamos a tener el valor de Y2 menos el valor del punto 1, el valor de Y en el punto 1. Entonces, Y2 menos Y1 y esto va elevado al cuadrado. Seguramente te podrás estar preguntando por qué, a diferencia de los ejemplos anteriores donde usábamos valor absoluto, aquí no lo usamos. Por una razón que también tiene que ver incluso con propiedades de lo que son los números reales. Y en este caso, cuando tú elevas cualquier número real, independientemente de si es positivo o negativo, si tú lo elevas a una potencia par, siempre se hará el resultado positivo. Por eso entonces en este caso no es necesario que indiquemos las líneas del valor absoluto, ¿vale? Porque esto, aunque dé el resultado negativo, cualquier número elevado a una potencia par siempre se convertirá en una cantidad positiva. Ahora bien, lo que nosotros estamos considerando en este caso es que la hipotenusa va a ser prácticamente la distancia entre esos dos puntos, porque si te das cuenta, como esto es un triángulo rectángulo, porque aquí hay 90 grados y entonces estos son catetos y este es hipotenusa, entonces la hipotenusa realmente es la distancia que nosotros queremos calcular. Dado lo que te acabo de mencionar, entonces, ¿qué podemos concluir en ese sentido? Que la distancia entre dos puntos, cualesquiera, va a estar dada por esta formulita. Distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Es decir, esta es la formulita que vamos a aplicar. Para donde estén ubicados los puntos, esta incluso la puedes ocupar también para los que estábamos viendo acá arriba de ejemplos. Sin embargo, bueno, para cuando son más sencillos, puedes hacerlo de una forma más directa, como en los ejemplos anteriores. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues sustituir nada más y nada menos que los valores que están en estas coordenadas en esta formulita para que podamos obtener la distancia que existe entre el punto A y el punto B. Esa es la distancia que nosotros queremos calcular en este caso. A partir de ello, entonces, nada más considerar que esto será x1 y esto y1. Acá esto va a ser x2 y esto y2. Repito, lo único que tenemos que hacer es sustituir en esta formulita que tenemos de este lado. Entonces, distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de valor de x2, que en este caso es 3, menos valor de x1, que es menos 2, y todo esto va elevado al cuadrado. ¿Sumado a quién? A menos 5, que es el valor de y2, menos 4, que es el valor de y1, y esto también va elevado al cuadrado. Bien, entonces aquí ya lo único que tenemos que hacer son unas cuantas cuentitas, en donde vamos a tener paréntesis, 3, menos por menos es más, entonces vamos a tener 3 más 2, y esto va elevado al cuadrado, más menos 5 menos 4 sería menos 9, que va elevado al cuadrado. En este caso lo que vamos a obtener es lo siguiente, vamos a tener 3 más 2 son 5, y 5 elevado al cuadrado es 25, más menos por menos va a ser más, 9 por 9 son 81. La suma de estos dos, es decir, 25 más 81, va a ser igual a 106. Entonces lo que nosotros vamos a obtener por resultado aquí es la raíz cuadrada de 106.
Puedes dejar, para mayor precisión, puedes dejar el resultado indicado de esta forma y es 100% válido. Pero también te puedes auxiliar, si así lo gustas, de lo que es la calculadora, que es por ejemplo algo que yo voy a hacer en este momento solamente para comprobar que efectivamente estamos en lo correcto, ¿va? Entonces vamos a tener la raíz cuadrada, en este caso, de 25 más 81 y el resultado es 10.29. Vamos a comprobar si efectivamente la raíz cuadrada de 106 que calculamos es el mismo resultado, y lo es. Entonces, aproximadamente la distancia, ya en términos de números decimales, sería 10.29, aproximadamente de 10.29 unidades. ¿Hay formas de comprobarlo? Claro que sí, con software, y de hecho lo vamos a hacer a continuación. Para ello me voy a apoyar de una aplicación que se llama Geometría de GeoGebra y que es justamente la que tenemos aquí. Entonces, lo único que voy a hacer es configurar para que me muestre los ejes y para que me muestre la cuadrícula y así podamos usarla de mejor manera. Entonces, a partir de este software lo que vamos a hacer es picar aquí donde dice álgebra y vamos a ingresar las coordenadas que queremos. Abrimos el paréntesis y vamos a ingresar menos 2,4. Ya ubicó el primer punto y vamos a ubicar el siguiente punto que está en 3, menos 5. Bien. Aquí ya tenemos los dos puntos ubicados. No importa si en la escala no se ve todo, aquí lo que nos importa es determinar la distancia que existe de un punto a otro. Puede ser que traces el segmento de A a B, puedes trazarlo desde luego, o puedes no hacerlo si te das cuenta coincide justamente con lo que tenemos de este lado. Ahora lo que tenemos que hacer es, en este caso, comprobar que efectivamente la distancia que calculamos es válida. Y para ello vamos a usar una herramienta que está acá abajo, que se llama distancia o longitud. Entonces seleccionamos distancia o longitud, decimos que queremos saber la distancia desde el punto A hasta el punto B y nos dice que es de aproximadamente 10.3, que si nosotros redondeamos este 10.29 coincide con el 10.3 que está acá arriba. Básicamente así es como puedes calcular distancias en